Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a contar con una charla de Sergio Cesarín, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET. Es coordinador académico de la Maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la misma universidad. Dicta clases en distintas materias, entre ellas Introducción a la Historia Contemporánea de Asia del Este, Sudeste e India, de la Maestría en Economía y Negocios ya mencionada, que dirige Carlos Moneta. También Modelos de Integración en el Este de Asia, en la Maestría en Integración Latinoamericana, que dirige José Paradiso en UNTREF, y el módulo de China en la Maestría en Diversidad Cultural, que dirige el doctor Hammurabi Nufuri, también en UNTREF, y la especialización en estudios chinos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Ha trabajado también Sergio en el sector público, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la Dirección de Asuntos Institucionales, entre 1990 y 1991. Ha trabajado en el Ministerio de Economía de la República Argentina entre 1995 y 1996, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entre 1998 y 1999, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestro país entre el 2000 y 2001, fue coordinador de la Unidad Asia del Instituto del Servicio Exterior de la Nación entre 2005 y 2006, Presidencia de la Nación, y ha sido asesor en la Unidad Presidente entre 2009 y 2013. Ha dictado también cursos en Flaxo, Argentina, y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, el ISEN, y entre sus diversas publicaciones está el libro India, Democracia, Desarrollo y Poder en el Tablero Mundial del siglo XXI, coeditado con Carlos Moneta y editado por EDUNTREF en el 2020, que es un ebook que recomiendo en particular. Bienvenido, Sergio. Vamos a escucharte hoy respecto de China, tópicos políticos y económicos a las puertas del 20º Congreso del Partido Comunista China. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lía, por la presentación. Te agradezco, obviamente, la invitación a participar de este ciclo, un ciclo que se inicia, comienza en el día de hoy, así que te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar. La idea de trabajo de mi exposición es básicamente proponerles un listado, una aproximación temática que vaya de lo general a lo particular en algunos tópicos específicos que voy a ir exponiendo en unos minutos, y a la vez, de alguna manera, a través de la exposición de esos tópicos, más que los generales sobre los particulares, ir proponiendo como preguntas, interrogantes. Gran parte del conocimiento que se ha generado y se genera, tanto a nivel nacional como me parece a nivel regional, tiene muchísimas ramificaciones, todo el conocimiento vinculado con China. Más allá de lo profuso, de lo diverso, de lo distinto, de lo cuantitativamente tan importantes desarrollos que se han llevado adelante durante estos últimos años, bueno, hay algunas temáticas que tienen preferencias, obviamente, sobre la mirada que tengamos o que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel regional sobre China, y otros que a lo mejor ocupan un lugar secundario, no tienen tanta visibilidad o no son tan socializados, digamos así, o tan difundidos a través de redes académicas o a través de la elaboración bibliográfica, los productos bibliográficos, la producción bibliográfica y de investigación. Bueno, algunos de estos temas yo voy a tratar de ponerlos sobre la mesa. Debo reconocer también, y esto para ser sincero, que muchos de esos temas despiertan mi curiosidad particularmente. En lo personal no he trabajado todos los temas que voy a exponer a continuación, pero sí varios de ellos, por eso en algunos casos podré tener un poquito más para darles más detalles sobre algunos puntos en particular. De alguna manera apelo de esta forma a, bueno, a que
si bien en algunos casos puede ser una aproximación, un enfoque general, lo que mencione o cite sobre China también busca llegar, ¿no?, a un público, imagino, variado, multivariado, de distintas edades, digamos, etariamente diferente, y que ojalá, si ya no lo está, se interese por estudiar o por optimizar o por indagar en algunos de estos tópicos y temas que yo voy a tratar. El título que propuse para esta exposición no es caprichoso. El año pasado muchos recuerdan que fue un año muy importante para China desde el punto de vista, si ustedes quieren, de lo simbólico, ya que se conmemoraron los 100 años de fundación del Partido Comunista de China, la fundación del Partido Comunista, la creación en Shanghái en 1921, fue, digamos, desde el punto de vista de la iconografía china, de la simbología china y de la proyección de la imagen china hacia el mundo, un hito muy, muy importante. De alguna manera, una conmemoración muy oportuna para China, en tanto y en cuanto sirvió también para mejorar o tratar de mejorar o tratar de proyectar una imagen internacional más positiva que había sido realmente herida en su soft power, en su poder blando, por las connotaciones, los debates y las discusiones sobre el origen del COVID o la pandemia del COVID-19. Entonces, el año pasado fue un año importante en términos, como dije antes, tanto interno desde lo político y por supuesto también desde el punto de vista externo, en función de esta proyección o esta búsqueda de reconstrucción de imagen internacional por parte de China, en función de este aniversario tan importante, como dije, el centenario de la fundación de la creación del Partido Comunista Chino. Pero bueno, ¿y este año qué? Este es un año políticamente muy importante. Es un año muy importante porque el Partido Comunista Chino, que sin duda es el gran rector, quien controla el poder, domina el poder en la China de hoy, y desde 1949 obviamente, celebra su 20 Congreso. ¿No? Es un momento de, diría, como todo congreso importante en este tipo de estructura política, en este tipo de fuerza política tan representativa, es un momento, es un punto de llegada, pero también nos indica una trayectoria hacia atrás, ¿no? Una trayectoria, digamos, una secuencia de construcción de acuerdos y de consensos internos para eh, llegar a ese punto, llegar a ese momento tan políticamente intenso como será el 20 Congreso. Entonces, de alguna manera, si bien la figura de los líderes, la figura, toda la escenografía que a través de ese Congreso se exprese, se monte y se nos muestre a ojos del mundo, de parte del Partido Comunista más importante del mundo. Ustedes dirán, bueno, pero es el gran sobreviviente de la posguerra fría, sin dudas, pero además es el gran partido, la gran fuerza política a nivel mundial, en tanto prácticamente con 90 millones de miembros, sin duda, bueno, cuantitativamente, como mencioné, expresa una fortaleza y una capacidad de acción y gestión política de singular magnitud. Pero bueno, un poco mi idea es no tanto situarme en lo que va a ser el 20 Congreso como tal, porque ya hay debates, hipótesis sobre sus contenidos, sobre sus derivaciones, sino un poco entonces en esa trayectoria previa, en esa secuencia previa, qué hay en el backstage, qué es lo que está ocurriendo o cómo China y la dirigencia china llega a ese momento, como dije antes, de alta intensidad política. Bueno, entonces repasamos algunos de esos grandes temas. Yo creo que la primera mención que podemos hacer es que evidentemente China llega en términos de jerarquía y de ubicación en el sistema internacional como poder global, en una posición de fortaleza relativa luego de eh, de más de dos décadas, 3 décadas de reformas económicas, de alta intensidad, de profundidad, de opción por un capitalismo, de una economía promercado, y que le ha dado sin duda y le ha permitido no solamente generar una mayor riqueza interna, generar mayor bienestar interno, sino también consolidar una posición como poder en términos de poder político, en términos de poder político, dada la fuerza, como dije antes, la gestión, la capacidad y el ordenamiento
capacidad de control y orden interno del Partido Comunista Chino, sino no político, sino, como dije antes, económico, también tecnológico y fundamentalmente también desde el punto de vista militar. Entonces, la China que llega a ese 20 Congreso, la dirigencia que lidera esta transformación en este momento de la historia china que llega a ese 20 Congreso, tiene en sus manos o gestiona una China cuya capacidad y recursos de poder son realmente determinantes en cualquier tipo de gestión de temas de agenda global. Tal vez en algunos más, tal vez en algunos menos, pero China hoy sin duda es un actor indiscutido en toda cuestión que hace a la gobernanza mundial, la gobernanza global, la estabilidad sistémica en términos políticos, las relaciones internacionales, la construcción de paz, la construcción de estabilidad, la resolución de conflictos internacionales, el ejercicio, por supuesto, de una activa diplomacia pública y privada en términos de, bueno, garantizar la estabilidad sistémica que le ha sido funcional y le es funcional al crecimiento económico, al desarrollo de su economía y al desarrollo de multivariadas y multidimensionales relaciones internacionales. En ese contexto, la construcción de poder que China ha realizado durante estos años y que, bueno, para no irnos tan lejos durante este último quinquenio, o si ustedes prefieren, durante estos casi 10 años de gobierno del presidente Xi Jinping, bueno, evidentemente reflejan como dije antes, una acumulación de poder y capacidades en términos políticos, estratégicos y económicos absolutamente diferentes, crecientes y consolidadas, y que en este sentido permiten que juegue un juego de poder ya como un actor global determinante en los asuntos internacionales. En este sentido, uno de los aspectos interesantes que se derivan de esta posición general, o de esta postura general, de esta observación general sobre China en el sistema internacional, tiene como varias aristas, tiene como varios puntos. Hay muchísimos, pero yo voy a mencionar evidentemente solo algunos. Aquí surgen muchas preguntas y han surgido todavía muchas grandes preguntas. Yo voy a dejar la gran pregunta para el final de este punto. Pero la primera es, bueno, ¿cómo China piensa el mundo? China piensa el mundo como se piensa a sí misma, o sea, China se piensa a sí misma como un poder rector del orden global. De aquí en más se suceden hipótesis, investigaciones, reflexiones, y miles y miles de textos son elaborados tratando de especular sobre cómo China se percibe a sí misma, obviamente, y cómo percibe el orden mundial. En principio podemos decir que aquí hay obviamente varios caminos y varios senderos a recorrer, pero fundamentalmente me apoyo en lo que mencioné hace unos minutos sobre que la estabilidad sistémica, la gobernanza del sistema, la estabilidad del sistema internacional, el juego internacional de alguna manera pacífico, es el que favorece y es altamente funcional a los objetivos chinos de construcción de poder integral, no solamente en esta etapa 2022 a la puerta del 20 Congreso, sino fundamentalmente mirando el futuro y en términos de su proyección hasta el gran punto, el gran momento político que será absolutamente inolvidable para China y para todos los chinos, que va a ser 2049, cuando se cumplan 100 años de la fundación de la República Popular. Entonces, ¿cómo China piensa el mundo? Yo quiero aquí abrir también otro paréntesis muy interesante que a veces quienes analizamos estos procesos olvidamos. Solemos hacerlo en general desde la perspectiva de la exégesis que a veces nos proveen, obviamente la lectura bibliográfica, las fuentes primarias, etc. Mucho de la exégesis que nos viene de Europa, de los centros de los institutos de estudio, también de Asia, exégesis que también o análisis que nos proveen los institutos estadounidenses. Sin embargo, aquí es importante recordarles y es importante invitarlos a que lean, a que investiguen, a que busquen cómo
los colegas chinos, como en China también hay mucho debate sobre cómo China piensa el mundo o cómo debería pensarse China y cómo entonces en consecuencia modelaría el orden internacional hasta mediados del siglo XXI. Y este es un punto importante porque en ocasiones solemos o tendemos a pensar en una China absolutamente homogénea. Es cierto que hoy China atraviesa por criterios y parámetros políticos determinantes que de alguna manera han atenuado mucho el debate intelectual. Esto es importante reconocerlo. Pero eso no soslaya, no quita la importancia que tiene esas ideas preelaboradas, elaboradas que circulan y que de alguna manera todavía siguen siendo u ofreciendo tonos críticos, críticos en el buen sentido, ¿no es cierto? Tonos alternativos, visiones alternativas, ¿m? Sobre modelos, sobre concepciones, sobre visiones que deberían guiar la construcción, como dije antes, de poder, el andar, los senderos que China, los senderos sobre los cuales China evolucione hasta mediados del siglo presente, el siglo XXI. Las escuelas de pensamiento en China existen aún, pueden estar un tanto opacadas actualmente por una situación política coyuntural, pero existen como tal y hay investigadores muy renombrados, hay una gran circulación de ideas, hay una gran heterogeneidad de criterios que tratan de responder a las grandes preguntas que ellos mismos se hacen. ¿Mm? Cómo evolucionarán las reformas económicas, cómo solucionar el tema de la redistribución del ingreso, cómo solucionar la cuestión estructural de la pobreza, cómo atenuar los impactos negativos del medio ambiente. Desde el punto de vista político uno dirá, bueno, desde el punto de vista político nadie dice nada. Al contrario, sigue habiendo una efervescentes posturas y posiciones que tratan de proponer caminos democráticos o de democratización y de apertura política en la que la sociedad civil tenga mayor participación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esas elaboraciones intelectuales, esa movilización de pensamiento va a llevar a que China sea democrática a la occidental? No, no, esto no es así. Pero es interesante cómo los colegas chinos, sobre todo, como dije antes, aquellos más orientados a estudios politológicos, indagan en los, yo diría, en la periferia, en los bordes de concepciones políticas tradicionales que el sistema político chino tiene actualmente o que presenta actualmente para tratar de ver por dónde puede haber espacios de apertura, de flexibilización y de mayor participación social en las decisiones políticas. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que esta preocupación existe. Se nos suele preguntar a los analistas, ¿y China va a ser democracia? ¿Y China va a ser una democracia? Difícilmente es una democracia occidental, es altamente improbable, pero eso no quita que pueda haber hacia el futuro, una mayor dosis de libertad política, de libertad social, y que pueda haber cierta reconfiguración interna dentro de las fuerzas políticas, fundamentalmente del Partido Comunista Chino, en términos, como dije antes, de mayor admisibilidad de participación social en la toma de decisiones gubernamentales eh, del país. Entonces, aquí el énfasis entonces estaría dado en cómo China se sigue pensando a sí misma. No tenemos que asumir, creo yo, en mi opinión, las visiones que nos llegan hoy. El discurso político actual como un discurso único, hecho, eh, formalizado y que va a ser incólume. Por el contrario, me parece que hoy puede China atravesar una coyuntura política, un periodo histórico cortísimo, porque 10, 15 años en la vida política china son una gota en el océano, pero eso no quita que detrás haya una gran movilización de pensamiento, un interés por abordar nuevos temas y por atender cuestiones que para una sociedad que se ha transformado más cosmopolita, más abierta, más informada, más tecnificada de muchos puntos de vista, eh, bueno, cómo abordar ciertas temáticas que son realmente socialmente críticas importantes. Bueno, todo ese tipo de entendimiento, todo ese conjunto de temas, esas grandes líneas de comprensión sobre cómo China evoluciona hoy y podría hacerlo hacia el futuro, aún están en movimiento y esas son indagaciones que
en ocasiones porque no queremos desde América Latina o a nivel nacional introducirnos en cuestiones que consideramos altamente sensibles o que tal vez no pensamos que no contamos con la información adecuada, soslayamos. Pero la apertura política, las reformas políticas, la sintonía, la sincronía entre las reformas políticas y las reformas económicas siguen siendo un capítulo de particular interés en los que los mismos colegas chinos, muchos colegas chinos, están preocupados, están ocupados en indagar, en pensar y en reflexionar. Les preocupa, como a todos, les preocupa su propio país, su presente y su futuro. Entonces, esta China que se piensa a sí misma es la que, de alguna manera, manteniendo grandes líneas de continuidad, es la que, bueno, se presenta ante el mundo con algunos aspectos, algunas características y algunas modalidades que podemos destacar. Algunos de los puntos que ha surgido durante los últimos tiempos, tal vez con mayor relevancia en esta etapa de pandemia, en estos 2 o 3 últimos años, ha sido la acción internacional de China en términos de, yo diría, vigencia o no del multilateralismo, aspiración o no de China de jugar en el plano multilateral. Al principio, la ruptura de las cadenas de provisión, la debacle económica que generó el COVID, produjo una sensación como de quiebre de disciplinas multilaterales, de acuerdos multilaterales, bueno, de abandono de ciertos compromisos de interacción compartida, de un multilateralismo efectivo, convocante, que sirviera para coordinar posiciones a nivel internacional respecto a cómo combatir evidentemente el flagelo pandémico. Bueno, en ese sentido hay que destacar que la opción de China por el juego multilateral sigue existiendo y existirá. Debemos recordar que China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tiene ahí una responsabilidad internacional en términos de gestión del orden internacional crítica, clave, junto con los otros grandes 4 poderes que forman parte del Consejo. La acción multilateral de China se expresa en distintos foros, bueno, Naciones Unidas, por supuesto, en sus distintos órganos, agencias. La apuesta multilateral en términos económicos es crítica, es importantísima a nivel de instituciones financieras internacionales. China no renegó, ni reniega, ni renegará del Fondo Monetario Internacional ni de las instituciones de Bretton Woods. Podrá, como ha hecho y puede, evidentemente pedir cierto ajuste y redefinición de las reglas de juego interno sobre la base de su nuevo poder, pero no desechar esas instituciones. Entonces, el juego multilateral, la apuesta multilateral que acompaña este nuevo peso en las relaciones interestatales y su mayor presencia internacional, es un capítulo que a China le interesa y sobre el cual busca de alguna manera unir, montar, ligar, vincular cuestiones que le son estratégicamente importantes de cara a su propio desarrollo. Por ejemplo, el famoso proyecto de la Ruta de la Seda, donde evidentemente a través de, sí, negociaciones bilaterales, pero también a través de foros multilaterales, particularmente en América Latina, a través de la CELAC o vía la CELAC, puede llegar a distintos gobiernos regionales y proponer ideas, proyectos que puedan servir para el desarrollo de proyectos de infraestructura y mejoras en la calidad de vida de los habitantes a través del financiamiento, el aporte tecnológico o la erradicación de inversiones. Entonces, la apuesta por el multilateralismo es un punto importante, o el juego que China desarrolla a nivel de la Organización Mundial de Comercio, que también es un ámbito crítico. Entonces, ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que China está conforme con este esquema de relaciones multilaterales y de vinculaciones interestatales en distintos ámbitos? Bueno, de alguna manera sí, no ha sido China en el sentido rupturista del statu quo, no obstante, como dije antes, observó y observa la necesidad de lograr ciertos ajustes y cambios, dado evidentemente dada que las relaciones de poder, la configuración global de fuerza, la configuración del poder a nivel internacional ha variado precisamente porque su ascenso ha sido y es tan dinámico que le permite proponer, en algunos casos también imponer temas de agenda global que
debe necesariamente procesarse a nivel multilateral, pero cuyo peso específico, en términos, como dije antes, del poder que China detenta, le permite proponer soluciones o buscar alternativas y métodos novedosos de resolución de dilemas globales. Entonces, y ahí hay un capítulo que es interesante, hay un tema que es interesante, que es, yo diría, el disconformismo chino con la globalización. Este ha sido un capítulo también que se ha debatido y se debate todavía, ¿no es cierto? Esta globalización básicamente considerada, que no ha sido patrimonio chino, la crítica a la globalización capitalista a ultranza que de alguna manera hemos presenciado durante los últimos 20 años. También ha habido, digamos, respuestas europeas, digamos, ¿no? Respuestas de Francia, críticas a la globalización han surgido en muchos casos, también desde Estados Unidos. Eh, entonces, pero digo, en el caso de China es interesante indagar, ver, notar cómo la postura internacional de China, si bien, como dije antes, es proactiva y, digamos, juega a nivel de instituciones multilaterales, pide, solicita y muestra en su discurso político, señala claramente la necesidad de rever aspectos que hacen a esta globalización tan asimétrica, tan diferenciada y que ha creado cada vez más tensiones entre las naciones más ricas y más desarrolladas, concentración de la riqueza y, por supuesto, que en muchos casos la gran acumulación o la acumulación del gran capital a través de grandes corporaciones y empresas en algunos casos lleva o ha llevado a situaciones de pobreza estructural y de indigencia a distintas regiones. Más que consolidar una riqueza, digamos, o una forma de redistribuir la riqueza apta y aceptable para las economías en desarrollo, ha creado más diferenciales de ingresos, más diferenciales de riqueza y ha generado situaciones de pobreza e indigencia que han agravado la situación de millones de personas en el mundo y particularmente también, y por qué no, en América Latina, ya que nuestra región es una región que en ese sentido sufre indicadores de pobreza, indigencia, de desempleo, realmente que son muy difíciles de superar y que lamentablemente se han visto agravadas en estos años de pandemia. Entonces, esta propuesta de China de la globalización con características chinas, aquí es interesante y yo me permito citar hace muchos años, porque esto dice, bueno, pero China descubrió esto ahora o descubrieron ahora los chinos que la globalización es asimétrica y diferenciada. No. Eh, ya a principios de los 80, el denominado arquitecto de las reformas, el señor Deng Xiaoping, mencionaba que este sería el problema, que más que el problema de tensiones globales este-oeste, a principios de los 80, todavía estamos en un orden bipolar, Estados Unidos, Unión Soviética, pero ya a principios de los 80 él, como líder de esa China que recién se abrió las reformas, mencionaba que él veía que hacia futuro, los grandes problemas no iban a ser este-oeste, sino que fundamentalmente iban a ser norte-sur. No, mirando básicamente lo que podía ocurrir, una visión, digamos, a largo plazo, que podía ocurrir en sentido de una distribución cada vez más inequitativa de la riqueza, concentración de la riqueza en naciones desarrolladas y obviamente pauperización de las economías en desarrollo si no se actuaba de manera tal de moderar, atenuar o apaciguar esos diferenciales como para que no hubiera tensiones globales y rupturas y quiebres sistémicos graves. Porque eso afectaría a toda la economía del mundo, no solamente la economía, sino fundamentalmente también el orden político internacional. Bueno, ese es un capítulo interesante en el que China persiste. Bueno, entonces la pregunta, uno a veces se pregunta sobre esto, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las herramientas que China emplea para poder implementar esta idea o esta visión de reducción o de moderación de una globalización tan asimétrica y tan inequitativa? Bueno, en este contexto, bajo esta concepción general, no voy a ahondar mucho más porque si no la charla va a ser solamente sobre este tema, pero es aquí donde aparecen los grandes criterios que China asigna, los grandes parámetros que China asigna a las prioridades sobre proyectos de infraestructura, localización de inversiones, cooperación para el desarrollo. ¿Mm? Eh,
y que, bueno, como dije, de alguna manera sirven para moderar indicadores de atraso relativo en naciones en desarrollo, tanto sea en Asia del Pacífico, Medio Oriente, África, el gran continente que China ha conquistado, ha ido reconquistando con el tiempo durante los últimos 20 años, y por supuesto también América Latina. Eh, otro de los grandes ejes de debate, durante este tiempo, tienen que ver con, evidentemente, y por eso dije que dejaba un poco la pregunta, la gran pregunta para de manera posterior, digamos, para un poquito después, tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos. Aquí es la gran relación de nuestro siglo, eh, es la que regula, ¿no? Esta relación regula la estabilidad internacional en este momento, hacia el futuro también, porque recién de alguna manera estamos viviendo un proceso, digamos, de transición sistémica en el que suponemos, y aquí existe un gran acuerdo interno dentro de los analistas, sobre todo los realistas más duros en China, respecto a la decadencia inexorable de los Estados Unidos, y por contraposición, el ascenso de China cada vez más rápido y que se manifiesta de distintas maneras, como dije antes, a nivel del orden global. Entonces, bueno, ¿y esta relación con Estados Unidos qué componentes tiene? Bueno, tiene cientos de componentes, yo solamente voy a citar algunos. Obviamente, una abierta competencia, nos pone ante una abierta competencia. Esa abierta competencia tiene también como sublíneas de interpretación, ¿no? Es una abierta competencia con parámetros ajustados a lo que fue la Guerra Fría, o no, tiene elementos de la Guerra Fría, pero con novedosos componentes. Yo diría que hay tiene algunos elementos propios de la Guerra Fría y tiene componentes novedosos. Yo me muevo más en términos de interpretación de que, bueno, yo creo que a veces quienes analizamos estos procesos, solemos economizar pensamiento y bueno, nos ayuda mucho y nos facilita la explicación decir que estamos ante una nueva Guerra Fría. Yo no sé si es tan así, porque la Guerra Fría fue un momento histórico particular, se dio en un contexto determinado como resultado de procesos políticos globales y intraeuropeos determinados, bajo configuraciones políticas diferentes y bajo otro marco a nivel internacional distinto. Pero bueno, hay elementos, nos facilita la comprensión y el decir y el analizar la cuestión del enfrentamiento de China y Estados Unidos como una nueva Guerra Fría. Bueno, eh, el componente, político, digamos así, está presente en términos de que son sistemas políticos totalmente divergentes. Digamos, a grandes rasgos, la democracia norteamericana, el sistema republicano, frente a un poder más centralizado, en algunos casos caracterizado como autoritario, en algunos casos caracterizado como, unipartidista y autocrático. Bueno, esas dos concepciones disímiles desde el punto de vista político, evidentemente asemejan comparativamente la competencia entre ambos actores con parámetros propios de la Guerra Fría entre la comunista Unión Soviética y las democracias estadounidenses o las democracias occidentales europeas. No así desde el punto de vista de la configuración de las alianzas militares, rígidas como lo fueron en la Guerra Fría, flexibles como lo son en este periodo. No así tampoco me parece desde el punto de vista de la inserción, digamos, del challenger, ¿no? Del desafiante, digamos, ¿no? Tomando la Unión Soviética, la inserción económica de la Unión Soviética era absolutamente mucho más limitada de lo que en términos cuantitativos y cualitativos es la inserción económica de China en este momento. Las capacidades de generación de riqueza de la Unión Soviética eran totalmente distintas durante la Guerra Fría a las capacidades de generación de riqueza y de proyección de esa riqueza y esas capacidades que tiene China a nivel internacional. Entonces, yo creo que hay elementos diferenciadores muy, muy importantes. Pero bueno, al medir esta competencia, básicamente desde el punto de vista, en algunos casos,
reducimos mucho, ¿no es cierto?, en algunos casos a leer esta competencia del punto, o a procesar, digamos, la lectura de esta competencia del punto de vista estrictamente militar, decimos, bueno, estamos ante una nueva guerra fría, porque puede haber choque militar, puede haber involucramiento de armas convencionales, nucleares, etcétera. Bueno, la competencia está abierta y esa competencia se da en múltiples planos. El plano político, simbólico, democracias versus autoritarismo, democracia versus sistema de partido único. Ese debate sigue vigente. Creo que prácticamente todos los días leemos al respecto. Un subtema que aparece en este capítulo sin duda es el de la libertad política, el control social o la libertad social, la libertad, digamos, de individual versus el sentido colectivo o el control colectivo social que se puede ejercer en China. Y aparece también la cuestión tan sensible de los derechos humanos. Entonces, las libertades públicas, la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad religiosa, los derechos humanos, son todos capítulos o subcapítulos dentro de este gran debate todavía vigente en el marco de la competencia global entre Estados Unidos y China desde el punto de vista de la concepción de los formatos políticos y de los sistemas políticos divergentes. La competencia sea en el plano económico, sin duda. Estados Unidos es la primera economía del mundo también, pero China ha ido creciendo rápidamente y bueno, ha ido cerrando brechas y distancia económica con Estados Unidos y ya de hecho desde el año 2010 China es la segunda economía del mundo y cada año gana un poquito más de porción en términos globales. El tercer ámbito o el tercer plano en el que se producen estas tensiones o se reproducen estas tensiones es el plano tecnológico. Creo que aquí también hay una gran cantidad de trabajos que exploran esta vertiente, estos temas, este capítulo, que es tan importante para ambos, ¿no? Porque si bien Estados Unidos lideró tranquilamente, digamos así, sectores de avanzada y de alta tecnología, China se le ha ido aproximando y, como dije antes, cerrando la brecha, el gap tecnológico en algunos sectores y, por supuesto, siendo mucho más competitivo por la escala de producción, por los bajos costos de producción, etcétera. Ahí hay, y para si ustedes quieren bajar un poquito más la exploración temática, aquí aparece tal vez el tema más sensible, como es la cuestión, digamos, del desarrollo de la economía digital vinculada con la oferta tecnológica china de 5G o estas nuevas tecnologías de conductividad que son realmente, bueno, ya están en el presente y que han de modificar y están modificando de raíz la economía mundial, los sistemas de producción, nuestra vida diaria a través de los implementos tecnológicos. Bueno, todo ese tipo de transformación eso es parte de una mutación del sistema mundial de poder que, bueno, Estados Unidos ve con sospecha lo que China hace en ese sentido. Bueno, en América Latina estas tensiones se verifican y se notan a través de lo que, bueno, es la seducción de que China ejerce para que muchos de nuestros países adopten esta tecnología frente a lo que pueden ser las tecnologías europeas. No tanto las tecnologías estadounidenses 5G, ya que están más atrasados incluso y ellos lo reconocen. Pero digo, bueno, el campo tecnológico. El campo tecnológico en la competencia entre China y Estados Unidos tiene un capítulo también muy interesante para explorar o para ver o para buscar indicadores de esta competencia tecnológica, que es el campo espacial. Cómo China ha avanzado en la exploración espacial, cómo los Estados Unidos siguen liderando, por supuesto, la exploración espacial, pero cómo China avanza, los planes de una estación lunar, los planes de exploración de Marte. En ese sentido, China lleva también un track, un sendero y un paso de evolución muy, muy potente. Obviamente también otro campo de tensión en el que operan en ocasiones simultáneamente o a veces más compartimentalizadamente es el terreno financiero. Terreno financiero internacional, como dije antes, Estados Unidos todavía ejerce un papel rector dentro del Fondo Monetario Internacional, pero China también ocupa un lugar cada vez más importante. En el campo financiero, China, no contenta o satisfecha con este esquema multilateral de financiamiento que, como proveen las instituciones herederas de Bretton Woods, ha creado un nuevo Banco Asiático de Desarrollo una década atrás para proveer financiamiento a naciones en desarrollo.
cual ha abierto una nueva opción, una nueva cartera de opciones para países en desarrollo como los latinoamericanos, como el nuestro, como la Argentina, para poder optar por créditos y facilidades financieras. Desde el punto de vista comercial, sin duda son los dos grandes pesos pesados en el comercio internacional, junto con la Unión Europea. Que en ese sentido no debemos olvidarnos que la Unión Europea es el principal socio comercial de China. Pero evidentemente la relación económica, la relación comercial básicamente entre Estados Unidos y China es determinante en términos de cadena logística, redes logísticas, provisión de insumos para producción y generación de oferta de bienes y servicios al mundo. Esta configuración competitiva de las relaciones en el plano comercial ha dado origen a lo que conocemos todavía y todavía vigente, que es la heredada, entre comillas, guerra comercial entre Estados Unidos y China, que intentó durante el gobierno del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, de reducir el déficit y la dependencia de los Estados Unidos de los insumos chinos. Bueno, pues para todos los que les interese y pueden consultarlo ahora en este momento o cuando ustedes lo consideren, prácticamente el déficit estadounidense con el mundo en 2021 aumentó un 14% hasta prácticamente 855 mil millones de dólares. Y el déficit con China para ese año ha sido de prácticamente 354 mil millones de dólares. Es decir que no solamente no lo ha reducido la guerra comercial, el bloqueo, los aranceles, las sanciones, no lo ha reducido, sino que prácticamente lo ha mantenido o lo ha aumentado. Ha aumentado la asimetría, las diferencias a favor de China. Entonces, bueno, esto implica debates internos en Estados Unidos, implica el debate inacabado sobre cómo lograr mayor autonomía productiva y depender menos de los productos e insumos chinos. Esto en Estados Unidos, esto también es en Europa. A quien le interese este capítulo, pues es un capítulo que está ligado a la cuestión tecnológica, crítica, la cuestión de la producción de chips y semiconductores. Yo no me voy a quedar mucho en este punto, pero a quien le interesan más los temas tecnológicos dice, bueno, ¿y cómo encuentro indicadores de como algunos analistas denominan tecnonacionalismo, o nacionalismo tecnológico, producto en gran parte de la pandemia, o que la pandemia en realidad aceleró, y que de alguna manera trató de elaborarse o de hipotetizarse a través de lo que se denominó el D-Link económico entre China y Estados Unidos. Bueno, los intentos de D-Link por ahora no han dado todo el resultado que se esperaba, pero sigue siendo otro tema de estudio y debate con el objetivo de ¿qué? De lograr mayor autonomía tecnológica, autonomía económica y depender menos de los insumos provenientes de China, en el caso de Estados Unidos. Y lo mismo para China, cómo depender menos de los insumos, tecnologías y servicios que importa desde Estados Unidos. Precisamente porque, bueno, primero, por una cuestión como digo, de sospecha mutua y de resquemor, de ruptura de la confianza. Y segundo, porque precisamente las sanciones, el bloqueo, las prohibiciones, por ejemplo, impuestas a las exportaciones estadounidenses de tecnologías sensitivas, el bloqueo de las operaciones de Huawei en Estados Unidos, etcétera, han ido generando un ambiente disruptivo y de ruptura en términos de provisión mutua. Aquí hago también bajo un subtema que no se suele mencionar, en este marco, tal vez lateralmente en este capítulo, pero aparece la cuestión de Taiwán. ¿Cómo aparece la cuestión de Taiwán? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Taiwán es el principal productor de semiconductores del mundo. Es una economía determinante en la provisión de estos insumos, repito, para bueno, computadora, para todo lo que tenga que ver con desarrollo de software y procesos digitales a nivel internacional. Entonces, el conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán tiene también aquí una cuestión altamente sensitiva que, por supuesto, en caso de manifestarse o de tener una solución conflictiva o de ruptura bélica, afectaría también los intereses europeos. Por eso también seguramente van a poder leer que Europa está en la búsqueda de cómo ir logrando mayor autonomía tecnológica respecto a China precisamente por este punto.
Y el otro punto, evidentemente, tal vez el último o el que se suele mencionar, como dije, más apegado, más vinculado a lo que son parámetros de entendimiento propios de la Guerra Fría, es el capítulo militar. Estados Unidos sigue siendo el primer presupuesto militar del mundo, de acuerdo al Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI. China es el segundo presupuesto mundial en armamento. La postura de China, que ha mostrado de alguna manera más belicista, si se quiere, en el Mar del Sur, lo que leemos sobre la posición más rígida que adopta el gobierno chino respecto a Taiwán. Bueno, manifestaciones diferentes. Como dije antes, la introducción, digamos, o el cruce, el entrecruzamiento de capacidades tecnológicas renovadas aplicadas al campo civil, pero también al campo militar por parte de China, el desarrollo de cohetería, será todo ese tipo de combinación que ha llevado a un desarrollo eh, mucho más sofisticado de armamento por ambas partes, es lo que también sin duda está mostrando o muestra cómo la escalada de tensión entre ambas partes es la que, uh, bueno, regula, es como la que nos obliga a atender mucho cuáles podrían ser las posibles derivaciones de este conflicto o de este enfrentamiento si lo hubiera hacia el futuro. Entonces, bueno, y ahí, como dije antes, aparece también la cuestión de Taiwán, básicamente como el principal punto de roce entre Estados Unidos y China desde el punto de vista, si ustedes quieren, militar, a nivel regional. Hay también en este tema de la competencia de China y Estados Unidos el factor Rusia. Y esto tenemos que mencionarlo porque estamos, para esta fecha en la que yo les estoy comentando esto, estamos frente a las tensiones derivadas de la crisis entre Rusia y Ucrania. Entonces, aquí aparece otro tema de interés que ha sido analizado por distintos colegas en América Latina y que conlleva la atención para muchos analistas en el campo, en las relaciones internacionales y sobre todo en el campo estratégico, por ejemplo, el tema de los acuerdos. No me gusta hablar de alianza, pero sí, digamos, de los acuerdos, de la aproximación y de la estrecha cooperación que se ha ido dando entre China y Rusia. Las modalidades de esa cooperación, las formas que adquiere esa cooperación, cómo se plantean desde el punto de vista económico, importantísimo el capítulo, porque para China Rusia es su principal proveedor de gas y petróleo. Con lo cual China ha sido el gran moderador del impacto de las sanciones que Estados Unidos básicamente ha impuesto a Rusia precisamente por su agresividad, digamos, en términos de ciberataques o en el caso de la presión sobre Ucrania. Digo, cómo ambos actores, China y Rusia, se han ido compensando, se han ido favoreciendo, se han ido acercando a través de una mutua conveniencia. Y obviamente para China, Rusia es un poder de apoyo importantísimo en sus reclamos y reivindicaciones a nivel global y en la que ambos juegan un juego de convergente de intereses en Naciones Unidas y en otros escenarios internacionales. En ambos actores, este es un punto interesante, me parece que la mayoría, a veces nosotros desde la región, no miramos mucho cuánto la historia dicta en la conducta de estos países, cuánto la historia dicta o qué papel juega en la historia de China, en esta postura internacional que China tiene frente a los asuntos globales y a los asuntos regionales. Y que también seguramente para aquellos que son rusólogos ofrecería respuestas muy, muy interesantes. Cuánto de histórico, cuánta reivindicación histórica, cuánto de reivindicacionismo histórico hay en las posiciones rusas. En este sentido, yo diría que las posiciones reivindicacionistas, nacionalistas, o aquellas posturas que tienen entre ambos países que tienen que ver por el tipo de liderazgo político, incluso más personalista, de alta centralización política y decisional, que tienen que ver con posturas más asertivas a nivel internacional, hace, como dije antes, que haya una gran coordinación, combinación de esfuerzos, convergencia de intereses entre China y Rusia frente a qué adquiere a nivel, cómo se procesa a nivel internacional a través de lo que llamaríamos en términos generales un antiamericanismo o una postura anti-estadounidense en los asuntos internacionales y en los asuntos regionales. Para Rusia, en el caso de Europa Oriental, países bálticos y Ucrania en particular. Y para China,
ese de alguna manera antiamericanismo que está permanentemente gira sobre el discurso chino, tiene que ver con bueno, con la posición que tiene Estados Unidos respecto, por ejemplo, a Taiwán o la defensa de sus intereses en el Pacífico asiático. Hay aquí un punto que yo no quiero olvidar y que a veces también cuando analizamos a China, su posición internacional, olvidamos, y es el rol de Europa. Digamos, todas estas tensiones, toda esta manifestación de conflicto tensionan las relaciones entre Estados Unidos y China, pero también afectan e impactan a Europa. En ocasiones pensamos que Europa hoy ha ido perdiendo su postura, su posición como actor global. La Unión Europea es, digamos, una plataforma compleja, diversa, con tensiones internas, que realmente a veces erosionan un tanto su capacidad de acción global como actor unificado, pero no obstante sigue siendo altamente representativo para la gestión del orden mundial. Bueno, las tensiones entre Estados Unidos y China, y obviamente con Rusia, también tienen un altísimo impacto a nivel intraeuropeo, tanto desde el punto de vista de las estructuras políticas como desde el punto de vista de la alianza militar, la OTAN, o estructuras de defensa y seguridad. Y como mencioné hace un ratito, toda esta configuración de tensiones, que son de alguna manera, yo las estoy poniendo como una especie de derivación de las macro tensiones entre Estados Unidos y China, también se procesan en América Latina. Se procesa en nuestra región a través de la mayor influencia china en algunos países de la región, Cuba, Venezuela, los deseos o las aspiraciones de Estados Unidos de bloquear, contener de alguna manera la creciente influencia china en la región, cómo maniobrar, cómo gestionar la creciente influencia china en la región a través de la cultura, el financiamiento, los créditos, las inversiones, distintos proyectos, toda una labor, digamos, que China ha ido desarrollando a través, como dije antes, del ejercicio de una activa diplomacia pública y privada, tanto a nivel bilateral como subregional, por ejemplo, a nivel Mercosur, a nivel multilateral regional como es la CELAC. Entonces, ahí nosotros estamos dentro de ese tablero de tensiones, no estamos lejos ni fuera de ese tablero de tensiones, estamos en pleno tablero de tensiones, como lo estuvimos en la década del 50, 60 y en los 70. En realidad, los grandes actores regionales, bueno, por supuesto, Estados Unidos, y los grandes actores extrarregionales como Rusia y China en particular, pudieron haber cedido en sus estrategias de inserción y expansión a nivel regional latinoamericano, pero han vuelto y están presentes, y hoy, en el marco de esta tensión a nivel global, China, Estados Unidos, se presentan o plantean dilemas y desafíos también a nuestros países, ¿no? En términos de inserción, de diseño de política exterior, de estrategias de vinculación económica, etcétera. Bueno, todos estos capítulos son analizados en distintos centros de investigación a nivel regional y aportan mucho conocimiento sobre cómo China en particular ha ido logrando captar más beneficios en términos incluso, por ejemplo, estudios de opinión pública, cómo China ha ido mejorando su imagen a nivel de opinión pública y obviamente captando o ganando mayor influencia en la toma de decisiones, tanto a nivel de gobiernos como de la sociedad en general. Un aspecto también sucedáneo y derivado de esta configuración conflictiva y de tensiones entre Estados Unidos y China es, como también mencioné antes, las nuevas alianzas, algunas debatidas como la OTAN, pero estas alianzas que son más flexibles tal vez y más se han ido renovando a medida que el conflicto se ha ido evidenciando como más... o ha ido escalando, mejor dicho, durante los últimos años. Un segundo gran eje, ¿no? es el de que tiene que ver con el que yo mencionaba antes sobre aspectos de democratización, apertura política, que lo plantea China, se lo plantea a sí misma y también nos los ha planteado a nosotros, y que figura en gran medida en los desarrollos analíticos y de trabajos y de investigación en nuestra región. Tiene que ver con el debate entre eficiencia e ineficiencia, ¿no? Con cierta y esto agudizado por la cuestión, como dije antes, del COVID. Producto de la pandemia se ha agudizado, se ha exacerbado este debate sobre
la, digamos, entre comillas, ineficiencia de las democracias para resolver rápidamente el problema frente a la eficiencia de modelos de mayor centralismo político y control social como ha sido el de China. De alguna manera, el paradigma de la democracia estadounidense tan eficiente, tan productivista, cayó en términos de imagen internacional al no poder dar una respuesta efectiva, rápida y contundente frente a la pandemia. En tanto y en cuanto China sí lo hacía gracias a los dispositivos internos de control, manejo de situación, etcétera, que obviamente una mayor dosis de centralización política permitía obtener. Bueno, aquí abrió todo un capítulo, una reflexión, digamos, derivada respecto a la resiliencia de las democracias. Y creo que estamos en medio de ese debate. Los Estados Unidos, sobre todo, están forzando, están tratando de reforzar esto de la resiliencia de las democracias, ¿no? Es decir, la capacidad de absorción de daños, de problemas, de problemáticas y desafíos, siempre en un contexto de apertura política, participación social, y alternancia de gobierno, libre elecciones, etcétera. Entonces digo, aquí hay todo un capítulo ligado a lo que mencioné antes también, derechos humanos, derechos de libertades civiles, etcétera. Tiene que ver también con cuestiones de control social, sesiones de derecho, libertad, en fin. Tiene que ver con varios aspectos sociológicos, politológicos tan importantes, pero estamos todavía en medio de ese debate. Y no estaría mal para nuestros países latinoamericanos, para nuestros gobiernos, para nuestras concepciones e incluso para, como aporte para nuestra cultura política, latinoamericana, nacional en particular, poder leer, poder interpretar y poder seguir profundizando en esta indagación o en este debate. Algo seguramente podemos aportar. ¿Hay un solo modelo democrático? No. ¿Hay una sola forma democrática? No. Hay multiplicidad de opciones. Bueno, fantástico. Nosotros tenemos las nuestras, algunas imperfectas, otras no tan desarrolladas, pero seguramente podemos, desde el punto de vista de la observación de la experiencia china, observación de cómo sus intelectuales piensan estos procesos, cómo piensan ellos la apertura política, cómo piensan ellos la democratización de su país, cómo piensan la mayor participación social y cómo podemos nosotros aprovechar ese entendimiento para, no para aplicarlo a lo mejor a nuestros casos, pero sí para entender mejores formas y buscar mejores formas de relacionamiento y entendimiento de lo que son dinámicas de cambio política presentes y futuras de un actor global cada vez más importante como lo es China. Y yo quisiera terminar mencionando obviamente algunos desafíos económicos. La China de hoy, uno diría, bueno, tendemos a ver a China tal vez como muy homogénea, muy estable, pero existen grandes debates internos sobre cuestiones económicamente muy importantes para China, que siguen vigentes. Yo voy a citar, como digo, solo algunas, pero hay varios capítulos. O sea, uno podría poner el tercer gran eje en las reformas económicas. Bueno, las reformas económicas y su evolución a las vistas del 20 Congreso, o el futuro de las reformas económicas. Podríamos poner un título tal vez como ¿persisten las reformas económicas? Porque algunos se preguntan si la actual configuración, las decisiones que se han ido tomando a medida en términos de regulaciones internas no han desdibujado las reformas económicas en su concepción, en su génesis, en su concepción original. Bueno, estos temas son temas de debate hoy en China y van a tener a medida que se acerque el 20 Congreso cada vez más importancia. Aun cuando veamos en ese Congreso que todos levantan la mano y aprueban sin decir nada o sin expresar disensos muchas decisiones, el trasfondo de cambios y modificaciones, como dije antes, persiste y los debates van a orientar ajustes, no sé si cambios estructurales, no me arriesgaría tanto, pero sí ajustes en cuestiones de política económica interna. Por ejemplo, algunos dilemas, que los hay. El dilema demográfico sigue siendo uno.
¿Mm? La problematización de los cambios demográficos en China sigue siendo importante, el envejecimiento poblacional en una economía en desarrollo, los desafíos a futuro, más o menos inmigración, ¿Mm? O cómo, de alguna manera, los instrumentos para promoción de un mayor número de nacimientos no han funcionado. Bueno, el dilema demográfico en sus connotaciones sociológicas, psicológicas, sociales, económicas, etcétera, tiene muchas derivaciones, ¿ah? Que en términos de exploraciones que se han ido y se hacen normalmente a nivel de las grandes consultoras internacionales y de los estudios económicos. El dilema demográfico, el dilema medioambiental, para China es muy importante. El dilema medioambiental está ligado a multiplicidad de variables. Una, la evolución de la matriz energética. Ahí ya hay todo un capítulo también importantísimo en el que China está muy involucrada tratando de modificar su matriz energética. ¿Eh? Digamos, pasar del carbón a energía más limpia, energía nuclear, energía solar, eólica, en fin, una transformación que requiere modificar evidentemente la matriz energética del país para reducir a nivel global el número de emisiones, siendo que China es el primer emisor de dióxido de carbono, y, y obviamente mejorar la calidad en términos de salud pública de su población, porque la contaminación urbana y la contaminación rural genera grandes problemas y pérdidas en términos del PBI. En términos del PBI. Este es un punto muy importante en el que China ha asumido y asume una posición muy proactiva a nivel internacional a través de distintos compromisos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los temas y de los puntos que preocupa a la dirigencia política china y que es muy importante es el tema de la inequidad social. Los diferenciales de ingreso entre el campo, las zonas rurales, la ciudad, dentro de los mismos sectores urbanos. Y para no ahondar mucho en esto, porque hay muchísimos indicadores al respecto, la cuestión de esa inequidad social se expresa, uno dirá, bueno, en los pobres, sí, en ese sentido el gobierno chino ha llevado adelante una política de reducción de la pobreza muy intensa, muy fuerte, pero tal vez en la manifestación social más cruda y más dura que es la cantidad de multimillonarios que existe en China. Y esto parece que es algo que nos sorprende a nosotros aquí en Occidente, digamos, en nuestra región, pero en el caso de China es muy preocupante. La manifestación de la riqueza y la presencia, evidentemente, de personas, individuos, hombres, mujeres, empresarios exitosos que han ido acumulando fortunas y que han transformado a China en el país donde prácticamente hay más millonarios del mundo, prácticamente superando a los Estados Unidos en algunos casos. Entonces, y esto tiene un aspecto económico, tiene un aspecto de regulación de la estabilidad social, tiene un aspecto, pero tiene un aspecto en términos de impacto negativo en la imagen del Partido Comunista Chino, ya que, bueno, es un partido que, si bien no pregona la igualdad absoluta, evidentemente sí aspiraba que las reformas llevaran una mayor equidad social y los diferenciales de ingreso o estas manifestaciones de riqueza fueran tal vez excepcionales y no diarias o permanentes como las que manifiesta ahora. La cuestión de la inequidad social y la cuestión de la manifestación social de esa inequidad que impacta políticamente y degrada la legitimidad o la capacidad de transformación interna, la capacidad de control político y de administración de esos diferenciales por parte de las autoridades económicas chinas. Un aspecto que se menciona es el bajo crecimiento de China, o sea, China por impacto de la pandemia, por impacto de sanciones internacionales, de restricciones internacionales, por impacto de el alto endeudamiento interno del gobierno, va a reducir este año el nivel de crecimiento, se estima de un 3,8-4%. 8,1% creció en el año 2021. Digo, la desaceleración del crecimiento, sin duda, traerá aparejada algunas tensiones en vista de, bueno, la menor capacidad adquisitiva y los menores niveles de consumo y también algunas tensiones, como digo, a nivel comercial externo por el cierre de mercados o por esta menor dependencia que buscan algunos países como bueno, Estados Unidos, Europa y otras economías de las exportaciones chinas. Todo eso afectará de alguna manera el cuadro económico.
algunas medidas sobre alta regulación en los sectores, sobre todo las grandes empresas tecnológicas, han afectado, digamos, o han erosionado la capacidad de emprendedora y de innovación. Están afectando la rentabilidad de algunas empresas, sobre todo las tecnológicas y aquellas sobre todo que invertían o invierten en el Nasdaq, en los mercados bursátiles estadounidenses. Hay un mayor control político sobre los boards y sobre las estructuras corporativas, repito, tanto a nivel de empresas estatales como a nivel de empresa privada, y dentro de las empresas privadas fundamentalmente aquellas de raíz tecnológica. Ese tipo de regulación de normas, el control político a través de la Ley de Seguridad Nacional de los contenidos de Internet, de la economía digital, los desarrollos tecnológicos, la obligación en algunos casos o la prohibición en algunos casos del gobierno para a sus empresas tecnológicas para invertir en el exterior o participar de mercados bursátiles externos para evitar que haya trasvasamiento de información, etcétera, están complicando, digamos, el desarrollo y, como dije antes, el valor corporativo de estas grandes industrias y que han sido las tecnológicas el epicentro, son en muchos casos, en algunas ciudades y provincias, el corazón de la actividad económica y de la expansión y de la tecnificación de la, incluso el aumento de la productividad dada por la incorporación, como dije antes, de tecnología y nuevos desarrollos a los procesos productivos. Bueno, este, eh, este tipo de desafíos, las grandes quiebras corporativas que ha habido recientemente en el sector inmobiliario, tan importante, o sea, una sobreexpansión en la inversión inmobiliaria, bueno, están de alguna manera afectando el escenario económico y confrontan o enfrentan u obligan de alguna manera a la dirigencia política china a través de los gestores económicos a tratar de intervenir y moderar estos impactos. Bueno, todo esto, todos estos grandes temas, estos que yo quise expresar, tanto desde el punto de vista general como algunos en particular, son los que están, como dije antes, detrás o son los permanentes dentro de lo que son los grandes debates internos en China de cara al 20 Congreso del Partido Comunista. Un partido clave para convalidar o no, presumiblemente sí, un nuevo mandato del presidente Xi Jinping, pero que puede tener matices absolutamente diferentes a los que hasta ahora ha mostrado en esta década de gobierno. Un escenario dinámico, abierto a distintas alternativas interpretativas. Creo que esto es lo más interesante para nosotros como analistas o como investigadores, cómo especular, qué tipo de intelección podemos hacer sobre estos procesos y mirarlos desde esta perspectiva que yo sencillamente he planteado a grandes rasgos, desde la perspectiva de la competencia política con Estados Unidos, la competencia entre sistemas políticos, la competencia tecnológica, la competencia económica, la competencia financiera, la competencia militar. En esos entrecruzamientos y en esas variables podemos encontrar a través de distintas combinaciones seguramente apreciaciones, hipótesis y senderos de entendimiento de lo que esta China de hoy tan importante y que evoluciona política y económicamente hacia ese 20 Congreso nos puede mostrar, y fundamentalmente porque, como dije al principio, porque el 20 Congreso es un punto de llegada. Tal vez más interesante sea ver después de ese 20 Congreso cómo es la salida, qué tipo de cosmovisiones, visiones, senderos, estrategias China modifica, ajusta o recombina sobre la base, repito, de un invariable objetivo: la restauración nacional, la construcción de capacidades o la reconstrucción de capacidades históricamente perdidas en el plano global y, bajo el paradigma del Chinese Dream, del sueño chino, lograr ocupar nuevamente una posición central en los asuntos internacionales. Bueno, agradezco la atención y pido disculpas si ha sido un poco larga la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio. Esperamos tenerte en breve nuevamente. Gracias.